Hola, ¿cómo estás? Muy contento nuevamente de volvernos a encontrar con un nuevo mensaje relacionado con el mensaje de Jesucristo. Y justamente de eso estamos hablando, del mensaje de Cristo a través de su sermón quizás más magistral, el más importante que refleja la Biblia, que habla del reino de Dios, no solamente a través de las parábolas con las cuales ya hemos estado familiarizados y de las cuales hemos estado hablando, sino también con este mensaje hermoso considerado como el discurso maravilloso que entregó el Señor, el Sermón del Monte. Algunos dicen que fue un discurso armado con una serie de discursos unidos. Otros dicen que el escritor bíblico tomó muchos de los mensajes que Jesús ya había compartido y los encerró en este discurso. Pero lo que sí sabemos es que este mensaje es de Cristo y de nuestro Señor, y por lo tanto hemos estado sacando algunas ideas importantes, reflexionando acerca de ellas. Quiero invitarte para que podamos leer uno de los mensajes que él nos dejó a través de esto, que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que dice lo siguiente, en los versos 43 y 44 dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Con estos versículos que nos van a acompañar para poder hacer la reflexión, es que te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres muy bueno con nosotros y porque en tu reino tú nos enseñas maravillas, pero también nos das mensajes que también nos turban, que también nos confunden y que también nos llevan a hacer un poco más allá de lo que nosotros creemos. En tu mensaje, Señor, de este momento, nos invitas a amar al enemigo, a amar no solamente a aquellos que nos aman a nosotros también o a aquellos que nos parecen amigables, sino que con aquellos que nos han maltratado, nos han hecho daño, y por eso, Señor, tu reino es diferente a todos los demás. Señor, te agradecemos porque tu mensaje es directo a nuestro corazón y traspasa nuestro pensamiento. Acompáñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y lo pedimos solamente en los méritos de tu Hijo, quien entregó este discurso maravilloso para poder reflexionar acerca de él. Todo te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como habíamos dicho, este es un mensaje que quizás nos puede parecer bien incómodo, bien distinto, bien diferente. El mensaje de Jesucristo siempre nos cambia nuestros pareceres y trastoca nuestro pensamiento. El Sermón del Monte quizás es el mensaje más importante de todos los discursos que entregó Jesucristo, el más profundo. Quizás en cada uno de los encuentros que Cristo tuvo fue un mensaje personal, un mensaje directo. Sus parábolas, como ya hemos reflexionado, iban directamente hacia un tipo de persona, si bien es cierto, nos pueden servir a nosotros para meditar en ello, pero lo importante es que ese mensaje iba directamente a una persona. Pero ya el Señor Jesús en este mensaje nos quiere hablar a todos, a cada uno de nosotros y a cada uno de las personas que quieren ser parte de su miembro. Jesús, el gran maestro, lo presenta al mundo su naturaleza, la naturaleza diferente de su reino, que no es un reino de este mundo, como él mismo lo señala en Juan 18:36. Es un reino de una naturaleza muy diversa, muy distinta, como hemos mencionado ya en algunos de los pasajes y incluso en los mensajes anteriores, muy distinto al mensaje de este planeta que nos quiere entregar con un mundo pervertido y lleno de pecado. Su reino es un reino espiritual, y los que quieren hacer parte de él deben ser espirituales, así como del seguir sus enseñanzas que entregó en su sermón, en el sermón del monte, en el discurso del monte, y es un requisito para poder estar en su reino.
un requisito, podríamos llamar obligatorio, sin posibilidad de las excepciones que nosotros muchas veces hacemos. Todo aquel que ha sido llamado para vivir en Cristo debe hacerse cargo de este mensaje. Por tratarse de orientaciones espirituales, las mismas que son difíciles de ponerse muchas veces en práctica, como este mensaje que tiene que ver con lo que nosotros estamos mencionando. Uno de los puntos que quiero aclararte que tiene que ver con este mensaje es el peligro de la tradición. ¿Por qué? Porque después de que los judíos regresaron de Babilonia, los líderes religiosos se preocuparon en no permitir que los errores que los llevaron al cautiverio volvieran a repetirse, a presentarse en el pueblo de Dios. Y tomaron algunas medidas y adoptaron algunas medidas muy estrictas para frenar la posibilidad de la idolatría, de la transgresión de la ley, de la corrupción, y se fueron a un extremo tomando actitudes muy complejas. Y eso también hizo una tergiversación de las responsabilidades y cómo el vivir y poder estar en la ley de Moisés. Y que éstas transmitían sus interpretaciones al pueblo laico. El mundo religioso de la época, aquellas personas que estaban encargados de entregar un mensaje, tomaron una actitud llena de tradiciones. Estas actitudes tuvieron un resultado positivo en algún momento de la época, ya que la mayoría del pueblo judío nunca más se involucró en situaciones relacionadas con la idolatría. Pero esto resultó en que se creó una semilla en el corazón de las personas que vendría a ser una religión muy legalista, que duró incluso hasta los días en que Jesús, el Hijo de Dios, llegó a la tierra y estuvo y fue Dios con nosotros. A través de los años, los intérpretes comenzaron a preocuparse más de las tradiciones que del espíritu de la ley. Y ese espíritu de la ley estaba presente en el Cristo mismo, en Jesús, en su mensaje y en quien él era. No era una letra fría. Sus interminables discusiones y situaciones acerca de cómo debía interpretarse la ley originó muchos planteamientos frente a este tema. Muchos de los rabinos, de los grandes pensadores de la época, se tomaba de la ley y hacía sus propias interpretaciones. Hubieron dos escuelas muy importantes en la época de Jesucristo. Y quizás la más importante y quizás la que venía a ser como una transformación en el pensamiento hebreo fue la escuela de Gilel. Eh, la escuela de Gilel trató de mirar la ley de una manera no tan tradicionalista, pero también cayó en lo mismo al tratar de interpretar la ley de una manera un poco más moderna dentro de la postura farisaica y tomó actitudes que también terminaron en tradiciones que se transmitían en la cultura. Por eso qué importante es predicar a Jesucristo, qué importante es predicar el mensaje del Señor más que el cómo vivir la religiosidad. Cuando predicamos a Cristo, cuando predicamos su mensaje, cuando predicamos el Evangelio real, eh, aquellas cosas que vienen después, cuando buscamos verdaderamente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Pero muchas veces nosotros los cristianos tratamos de que sean las añadiduras las que fundamenten nuestro mensaje y nos lleven a Cristo. Y ahí es donde nos equivocamos. Pero no quiero perderme en lo que quiero presentar en este momento, porque la esencia de la ley es el amor. Las tradiciones rabínicas alejaron a las personas de Dios, tornándolas meras cumplidoras de ciertas tradiciones y reglas, y esto trajo una situación bien compleja. Eso fue una de las causantes por qué Jesús en muchas situaciones dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo lo siguiente. Y es porque incluso el mensaje de la Torá, el mensaje de la ley, el mensaje que estaba puesto eh,
en la Sagrada Escritura había sido malentendido. En este caso, los fariseos, quienes querían saber también y conocer la opinión eh, de Jesús, muchas veces trataron de llevarlo al error, trataron de llevarlo a la trampa, trataron de equivocarse en su situación. Eh, Quiero, para poner un contexto aquí, dice que en este caso habían algunas tradiciones que se crearon sobre la base de las sagradas escrituras. O sea, la escritura como tal, la Tanaj, y principalmente la Torá, que era el Pentateuco, eh, en el querer vivirlo, en querer vivir el estilo que quería presentar la Torá, muchas veces en la base de las escrituras eh, se habían puesto algunas situaciones equívocas. En esta línea, por ejemplo, vemos un mandamiento: amarás a tu prójimo. Este se encontraba en Levítico 19, verso 18. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se dice explícitamente que debemos aborrecer al enemigo, pero en la tradición esto había sucedido. Es cierto que hay pasajes que fomentan cierta hostilidad con aquellos y la venganza, o si nosotros podemos leer sin el Espíritu del Señor, podemos leer algunos textos o algunas profecías frente a algunos grupos como profecía tanto de Jeremías, Isaías y otros mensajes que están en la palabra de Dios, de cómo el Señor a lo mejor iba a través de esa profecía castigar a algunos pueblos. Se había generado un odio hacia algunas naciones. Pues principalmente y de manera natural nosotros nuestra tendencia es a odiar al más semejante a nosotros. ¿A quiénes odiaban más los judíos? A los que más se parecían a ellos. Y en este caso eran los samaritanos, a, los, a las personas de Samaria, que incluso creían en el mismo Dios que ellos, que incluso tomaban la Torá, no la Tanaj completa, porque ellos no creían en los demás profetas, solamente en el Pentateuco de Moisés, para observar. No querían mirar los libros eh, poéticos, no querían mirar los libros proféticos, los libros históricos como las crónicas, los jueces, no querían mirar eso. Pero eso fue una situación. Y Jesús en su ejemplo demostró de cómo deberíamos amar al prójimo a través de un mensaje que ya vimos en la parábola de, del buen samaritano, ¿cierto? Entonces no dice explícitamente aborrecerás a tu enemigo, pero en muchos de los pasajes nosotros podríamos sacar esa interpretación y equivocarnos para terminar con una odiosidad hacia otras personas. Y Dios no tiene favoritos y muchas veces como cristianos hemos malentendido cuando el Señor utiliza o usa a una persona para compartir, para entregar, para hacer una obra en él, para entregar un mensaje. Y el Señor siempre usa al peor para bendecir al resto. Aunque nos guste, aunque no nos guste, es así. El Señor utiliza, así como utilizó a Israel, que era el peor de los pueblos, el más pequeño, el que no tenía ningún atributo de por sí para bendecir a los demás, pero era para bendecir a los demás pueblos. Es así que muchas veces es muy fácil de seguir las costumbres y las tradiciones, sobre todo aquellas las que están establecidas muchas veces por las iglesias o por los que somos llamados pueblo de Dios, lo que significa, en este caso, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere que tú y yo tengamos misericordia. Acá el Señor habla de el amor a los enemigos. Jesús dijo a los que estaban escuchando el sermón: amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a aquellos que os aborrecen y orar por aquellos que te persiguen, por aquellos que te ultrajan. Sin duda estas palabras causaron un asombro y una admiración y un choque cultural para la época. Era lo contrario de lo que las tradiciones judías decían, era lo contrario de lo que ellos habían aprendido de sus líderes religiosos.
Era completamente diferente. Atacaba al orgullo humano, colocaba por suelo el egoísmo y devastaba la idea de la superioridad racial. Tontería que hasta el día de hoy no sigue, que muchas veces miramos a algunos pueblos eh, como inferiores por sobre el pueblo, o por sobre los que son llamados pueblo de Dios, y aquellos que también son pueblo de Dios, pero pertenecen a otra denominación, los encontramos que están, que son unos herejes, que están perdidos, y para qué decir a aquellos que no pertenecen a, a una postura cristiana. Muchas veces para nosotros os, ni siquiera existen. Y Jesús dice y contradijo aquella tradición, esa edición brutal que se había puesto, que era una distorsión total de la ley, diciéndole, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nuestro prójimo, más tarde, el Señor, como bien dijimos, lo ilustró con tanta claridad con la parábola del buen samaritano, lo ilustró de una forma tan maravillosa que incluso los judíos terminaron ofendiendo a Jesús por estas palabras, como lo expresa el libro de Juan, como lo señala el libro de Juan, que en el fondo eh, ellos no veían en Jesús la luz del mundo, ellos no veían a Jesús como el enviado del Señor, no veían en Jesús al Padre, no tenían esa posibilidad de verlo. Pero el Señor, a través de esto, de este mandamiento, entrega un mensaje diferente y los acerca verdaderamente a qué era la ley, a un amor sin tener acepción de persona. Los cristianos somos considerados aquellos hijos de Dios cuando encarnan verdaderamente el amor. Si tú y yo no encarnamos el amor, si tú y yo no tenemos la posibilidad de amar, un amor que de Dios o no, y reflejamos el amor de Dios que no discrimina y derrama su amor por sobre todo de una manera igual y hace salir el sol a todas las personas, ¿con qué derecho tú y yo seríamos capaces de poder actuar de una manera distinta? Un Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Con qué derecho tú y yo muchas veces nos equivocamos y tenemos ese discurso? Porque Jesús mismo nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque también los pecadores, aquellos que son malos, aman a los que los aman a ellos. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué haces tú de más al amar a los que te aman a ti? Y el Señor nos llama a esa perfección. Ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto también estaba en la consonancia con la ley. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Con esa actitud, sed pues perfectos, pero perfectos en la armonía del Señor. Jesús dejó claro que debemos demostrar el amor de Dios a los demás, amad incluso a quienes nos aborrecen, a nuestros enemigos. Eso es la regla que el Señor nos pone. Él nos dejó un ejemplo cuando dice que debemos amar y perdonar a quienes nos hacen mal. ¿No está pidiendo lo mismo que Él hizo? ¿No fue el Señor mismo el que dijo cuando estaba en la cruz que le pidió al Padre que perdonara a aquellos que no sabían lo que estaban haciendo? Él mismo entregó ese amor. Entonces concluimos con estas palabras que se encuentran en Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En primera de Juan 3:18. Que tú y yo
podamos realmente amar como Jesucristo, quien fue capaz de amar a aquellos que le estaban haciendo el mal, a aquellos que se consideraban sus enemigos. Y que el Dios de la misericordia, el Dios del amor, pueda poner en tu corazón y en el mío un amor tan profundo como el de Él para que podamos amar a aquellos que nos han hecho mal y que han realmente dañado quizás nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y te prospere, gracia y paz.